Hola a todos, soy Nacho Redondo, catedrático de anestesiología en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, y quiero dar a Brown las gracias por poder presentar esta nueva herramienta en el diagnóstico del dolor, la calculadora del dolor, que estoy convencido que va a ser una utilidad, una herramienta fantástica para mejorar el tratamiento del dolor de nuestros pacientes. Cuando hablamos de dolor, estoy convencido que todos sabemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, es una sensación, una situación que, aunque todos la hayamos experimentado, es difícil verbalizarla. De hecho, hasta 1964, en el que la International Association for Study of Pain hizo una definición oficial, esta sensación ha sido muy difícil de definir. En este año, en 1964, se estableció que el dolor era una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial descrita en términos de dicho daño. Pasaron 52 años hasta 2016 en el que no se realizó una actualización de esta definición. Esta misma asociación cambió algunos adjetivos en la definición del dolor. Estableció que el dolor es una experiencia angustiosa asociada a un daño tisular real o potencial y que incluye componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. En definitiva, el dolor es algo muy complejo que todos hemos experimentado y todos sabemos de lo que hablamos, pero que es difícil de definir. El dolor realmente es un verdadero síndrome. Cuando un paciente experimenta dolor, se producen una serie de síntomas en su organismo a todos los niveles, en todos los sistemas orgánicos. Por ejemplo, a nivel cardiovascular aparecen arritmias cardíacas, aparecen cambios en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial y en el gasto cardíaco. A nivel respiratorio se producen cambios en la frecuencia respiratoria, en el volumen respiratorio minuto, en la saturación de oxígeno, en el pH y la gasometría arterial. A nivel musculoesquelético aparecen cojeras, flacidez muscular y los pacientes suelen tener resistencia al movimiento. A nivel neurológico, temblores, convulsiones, parálisis, las pupilas están dilatadas, aparece hiperestesia, reflejos deprimidos y entumecimiento. También hay problemas digestivos, como ganancia o pérdida de peso, sangrado y heces alteradas en consistencia, color o cantidad. O problemas endocrinos, con hiperactividad, adelgazamiento o, por el contrario, depresión. Y por último, alteraciones urinarias como retención, disminución del volumen y cambios en la densidad de la orina. Si tenemos en cuenta el enorme número de cambios que puede provocar el dolor en un paciente, deberemos tener claro que el dolor mata. De hecho, está demostrado. El dolor es una situación clínica que nosotros debemos combatir, no solo por una cuestión ética, que nos obliga a tratar el dolor y a evitar el sufrimiento de los animales, como veterinarios que somos, sino intentemos abstraernos y establecer una cuestión clínica. Una causa, como es el dolor, que provoca este enorme número de alteraciones orgánicas y que, de hecho, puede provocar la muerte del paciente, está claro que clínicamente deberíamos dedicar nuestros máximos esfuerzos al diagnóstico y al tratamiento del mismo. Tenemos un problema en veterinaria y es que nuestros pacientes no verbalizan. A diferencia de humana, en la que las personas, los adultos pueden comentar, pueden explicarnos, pueden definirnos qué es lo que sienten, en nuestros animales esto no ocurre. De hecho, podríamos plantearnos una doble pregunta. Si sabemos reconocer el dolor en los animales y si podemos medirlo. A esto se dedica una ciencia que se llama algesimetría, que es una rama de la medicina y de la anestesiología dedicada exclusivamente a la medición del dolor.
De hecho, nosotros hemos aprendido mucho, los veterinarios, de nuestros colegas de humana, especialmente de los anestesiólogos pediátricos, porque compartimos con ellos el que nuestros pacientes no son capaces de verbalizar. Tenemos varias diferencias o varios problemas a la hora de medir el dolor y de diagnosticarlo. El primero de ellos es que generalmente nosotros tenemos estudios que tratan de dolor experimental. En determinadas circunstancias se provoca una lesión y los animales responden a una lesión estandarizada. Pero esto no ocurre en la clínica. En la clínica, cada animal viene con una lesión diferente, en un estadio diferente, y además cada animal es diferente. Así que a veces tenemos problemas para interpretar lo que nosotros conocemos por la investigación experimental en nuestra realidad clínica. Por otro lado, tenemos diferencias a la hora de evaluar el dolor agudo, que es el que tiene pocas horas, pocos días de duración desde que ha aparecido, al dolor crónico, que es aquel que ha aparecido durante varios meses. Se producen fenómenos de neuroplasticidad, de neuromodulación, que producen alteraciones en el propio sistema nervioso y el dolor es percibido de una forma diferente cuando se cronifica. Además, los animales aprenden a determinadas conductas para intentar minimizar el daño o proteger la zona dolorida. Y también, por último, tenemos unas diferencias claras en el diagnóstico del dolor pre y postoperatorio, en los que el animal obviamente está consciente, con el dolor intraoperatorio, en el que el animal está anestesiado. De hecho, durante la anestesia, en el que el animal está inconsciente, no podemos hablar propiamente de dolor, sino que hablaremos de nocicepción. Aunque esto se escapa de los objetivos de esta pequeña charla. Cuando vamos a diagnosticar el dolor, debemos tener en cuenta diversos fenómenos o situaciones que pueden provocar alteraciones en nuestra medición. La primera es que muchas veces nosotros vamos a realizar el diagnóstico en nuestra clínica, en nuestro hospital, y esto supone un entorno extraño para el animal, que condiciona su comportamiento y su respuesta. De hecho, estas nuevas herramientas nos van a permitir poder grabar al paciente en su casa, en su entorno, por parte del propietario, de forma que vamos a tener un acercamiento mayor a la realidad de qué es lo que qué comportamiento realiza nuestro paciente. Pensad también que en una clínica veterinaria, pues los animales muchas veces tienen una reacción aversiva, no les gusta venir a la clínica porque asocian el acudir a que es un momento estresante para ellos, para que oculten o enmascaren los signos de dolor. Por otra parte, la presencia de otros animales puede condicionar claramente el diagnóstico del dolor. Fijaros en esta foto en la que tenemos aquí un gato en la jaula central y tenemos perros en todas las jaulas que están a su alrededor. Si nosotros quisiéramos evaluar el dolor en este gato, pues va a estar completamente alterada la percepción que nosotros vamos a tener, ya que este gato en la naturaleza se comportaría como una presa, está completamente estresado y va a enmascarar cualquier signo de dolor para evitar que el resto de los animales que lo rodean puedan apreciar algún tipo de vulnerabilidad y que sea más fácilmente depredado. Otra cuestión importante, y es en la que nos vamos a centrar también en esta charla, es que los signos de dolor tienen una variación interespecífica.
No tiene nada que ver el comportamiento que experimenta un gato con el que tiene un perro frente a la misma intensidad o al mismo tipo de dolor. Los gatos son mucho menos expresivos en su comportamiento. De hecho, con niveles altos de dolor, con dolor grave, suelen estar letárgicos, mientras que los perros realizan un abanico enorme de comportamientos, de movimientos, de vocalizaciones que nos pueden ayudar muchísimo, mucho más fácilmente a identificar en qué punto está. Y también debemos hacer un pequeño apunte a las diferencias intraespecíficas. No todos los individuos, no todos los pacientes, aun siendo de la misma raza, aun siendo del mismo sexo, experimentan el mismo grado de dolor o se comportan de la misma manera. Seguro que estaréis de acuerdo conmigo que tenemos animales en la clínica que nos llegan con lesiones tremendas, lesiones que nos horrorizan y sin embargo su comportamiento frente a esa lesión es mínimo comparado con otros animales en los cuales por una pequeña lesión ya están desarrollando un abanico de comportamientos enorme. Así que todas estas variaciones ambientales, las diferencias interespecíficas y las diferencias intraespecíficas suponen un reto para el diagnóstico del dolor en la clínica diaria. La primera herramienta que conocemos para la medición del dolor, muy sencilla, es la escala analógica visual. Esta escala supone una línea recta en la que en un extremo consideramos el punto de que no hay dolor, en el punto de la izquierda, el punto de la derecha, el peor dolor imaginable, y pedimos al propietario o pedimos a nuestro equipo que marque en la línea el punto en el que creemos que está experimentando el dolor. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una gatita llamada Tirandé, que tiene una distocia de varios días de evolución, en la que, bueno, pues marcamos aquí en esta línea el punto de dolor y medimos con una regla desde el punto de no dolor hasta la marca. Aquí nos aparece que tenemos un 7,2 sobre 10 de dolor. Como estamos comprobando, este punto, esta herramienta de escala analógica visual es muy subjetiva. Depende de nuestra percepción o de nuestros antecedentes y de nuestra experiencia claramente para evaluar el dolor. Otro método muy usado, pero también muy subjetivo, es la escala numérica simple. Consiste en indicar un número de 0 a 10, dependiendo del grado de dolor que nosotros consideremos que tiene nuestro paciente, observando su comportamiento. Este es un caso clínico de Ariax, que es una gatita que ha sido operada de una ovariosterectomía. La estamos observando aquí en su jaula de hospitalización. Y bueno, en mi experiencia, pues yo podría marcarla con un 4 sobre 10 del grado de dolor. Se está relamiendo, tiene las orejas algo aplanadas, está agazapada y escondida en el fondo de la jaula. Bueno, en mi opinión es un 4. Pero estoy convencido que muchos de vosotros daríais puntuaciones diferentes. Aquí tenemos otro caso que es Bruce, que es un perro que tiene una fractura de tibia, en el que también observándolo podríamos establecer su grado de dolor. Por ejemplo, está bajo los efectos de analgésicos, vemos su comportamiento, parece que está tranquilo, que está confortable, no se mueve,
no está inquieto, pues podríamos darle un grado de dolor bajo o un grado de dolor 2. Sin embargo, como estamos comentando, estos métodos son tremendamente subjetivos, tanto la escala analógica visual como la escala numérica simple son muy observador dependientes. Entonces se hicieron nuevos abordajes a lo largo de la investigación que se hizo en algesimetría, y el siguiente punto fueron las escalas descriptivas simples, en las cuales consisten en describir comportamientos de un animal según los diferentes grados de dolor. Por ejemplo, en gatos, la escala que describió Davidson en 2004 establecía 5 grados de dolor, desde no hay dolor hasta el dolor grave. En perros se ha establecido una escala descriptiva simple de 10 niveles, y en humanas tenemos escalas de 20 niveles. Básicamente se tratan de observar el comportamiento de nuestro paciente y ver en cuál de los niveles encaja mejor la descripción del comportamiento que está experimentando. Pues por ejemplo, aquí tenemos un animal con un traumatismo cráneoencefálico grave, en el que tenemos, según su comportamiento, pues lo podríamos calificar como dolor moderado. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando tenemos un paciente en el que la mayoría de los comportamientos encajan en una escala, por ejemplo, en dolor moderado, pero tiene algún otro comportamiento de otra categoría, de dolor leve o dolor grave? Pues aquí tenemos un problema. Y esto hace que, pues, que las escalas descriptivas simples no sean tampoco la herramienta indicada para evaluar de forma efectiva el dolor en nuestros animales. Para solucionar este problema aparecieron primero en medicina humana y luego en veterinaria las escalas multifactoriales. Una de las primeras que apareció es la escala de Glasgow en 2007, que de hecho es la escala más extendida y en la que se basa la herramienta de la que vamos a hablar a continuación. Las escalas multifactoriales lo que hacen es identificar diversos aspectos del comportamiento de un animal y evaluarlo de forma aislada, haciéndonos preguntas mucho más concretas que las que hemos visto en la escala descriptiva simple. Por ejemplo, la escala de Glasgow para perros, lo que vamos a hacer es mirar al perro en su jaula, luego lo vamos a sacar y vamos a dar un pequeño paseo y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver cómo reacciona a la palpación de las heridas que tiene, de las lesiones. Y por último, hacemos una última pregunta de cómo lo vemos en su conjunto. El grado de dolor va a ser el sumatorio de los aspectos parciales que hemos evaluado. El mismo grupo de Glasgow en 2017 estableció una escala para evaluar el dolor en gatos. Como hemos comentado antes, el comportamiento de perros y gatos es diferente a la hora de manifestar el mismo tipo de dolor. Así que sigue la misma filosofía. Van a evaluar el dolor en la jaula, vamos a observar su cara, vamos a ver la posición de las orejas y del hocico, vamos a ver cómo responde frente a las caricias o a tocar la herida, la zona de la lesión. Y por último, vamos a responder un par de preguntas con respecto a su estado general. Estas escalas nos dan una puntuación mucho más objetiva sobre el grado de dolor, y además nos dan un punto de intervención. Es decir, nosotros podemos saber a partir de qué grado de dolor sería necesario cambiar nuestro protocolo analgésico, porque está fallando lo que hemos estado haciendo hasta ahora,
y además podemos monitorizar a lo largo del tiempo cómo está yendo el control de la analgesia de ese paciente. Si estamos consiguiendo controlar el dolor o por el contrario se nos está escapando. Tradicionalmente hemos hecho estas mediciones de dolor pues con una hoja de papel o con o apuntándolas en la historia clínica. Lo que ha hecho Brown es ordenar toda esta información y crear una calculadora de dolor, que es una herramienta en la cual, pues de una forma muy sencilla y con cualquier dispositivo, ya sea cualquier teléfono móvil, iPhone o Android o cualquier tablet, de un ordenador portátil o fijo, vamos a poder acceder al sistema y monitorizar el grado de dolor. Esto nos da una gran ventaja porque, bueno, yo creo que cualquiera de nosotros tiene ahora mismo un teléfono en el bolsillo y es una herramienta que utiliza tecnología web, es una página web que se adapta a cualquier dispositivo independientemente de lo moderno o de que sea más moderno o más antiguo. Cuando nos registramos en el sistema, identificamos al propietario de nuestro paciente y terminamos identificando al paciente sobre el que vamos a realizar eh, el diagnóstico del dolor. El sistema nos va a preguntar pues, si nos encontramos frente a un gato o a un perro. Nos va a hacer una serie de preguntas de una forma lógica y secuencial conforme vamos a necesitar la información para establecer el grado de dolor. Como os comentaba, esta herramienta utiliza la escala de Glasgow tanto para perros como para gatos. Vamos a ver este caso, que es Chucky, que es una gatita con a la que hemos operado de una ovariohisterectomía electiva. Es una gata de colonia. Lo primero que vamos a hacer es observar al gato en su jaula sin interaccionar con él. Y vamos a intentar responder a 3 preguntas. La primera es si se encuentra silencioso, ronronea o maulla. O por el contrario, está llorando, gimiendo o nos va a gruñir. La segunda pregunta es cómo lo vemos. Si lo vemos relajado, si se relame los labios, por ejemplo, como hemos visto en el vídeo anterior, si está inquieto o está encogido en el fondo de la jaula, si está tenso o agazapado y si está rígido o encorvado. Y la tercera pregunta que vamos a responder en esta observación es si se ignoran las heridas o la zona dolorosa. En este caso, recordad que es una ovariohisterectomía en línea media ventral, o por el contrario, presta atención a la herida y se la lame o se la mira. Vamos a ver el comportamiento en este caso. Parece que está silencioso, ¿verdad? Que ahí está en el fondo de la jaula y no presta ninguna atención a sus heridas. El siguiente grupo de preguntas se refieren a la posición de las orejas y del hocico comparado con una serie de dibujos. Los gatos tienden a aplanar las orejas conforme aumentan el grado de dolor. Como estamos viendo en esta imagen, pues tenemos que Chucky pues no, parece que tiene una posición eh, enhiesta de las orejas, así que marcaremos el primero de los dibujos.
Sin embargo, el hocico, pues yo pienso que estaría más cerca de esta imagen, ¿verdad?, que de las otras dos. Lo mismo, los animales tienden a apretar el hocico, a fruncir el ceño, como nosotros frunciríamos el ceño cuando, cuando experimentamos dolor. Así que yo creo que que se parece más a esta imagen. El siguiente grupo de preguntas está relacionado a cómo reacciona nuestro paciente a las caricias, a caricias fuera de la zona de lesión. Vemos que no parece que le haga mucha gracia que lo toquemos, pero no responde de forma agresiva. También la siguiente pregunta va a ser la de la palpación de la herida, como hemos hecho al principio del vídeo, y parece que lo que mueve la cola y baja las orejas intentando proteger la zona lesionada. Y por último, dos preguntas conforme está el gato, en su aspecto general. ¿Cómo consideramos que está? ¿Está alegre y contento? ¿Está indiferente o callado? ¿Está ansioso o temeroso? ¿Está desganado? ¿Está desanimado o está irritable? Pues bien, yo creo que está ansioso, ¿verdad? La hemos visto intentando escapar cuando le abrimos la puerta de comunicación entre las dos partes de la jaula de hospitalización. Intenta evitar el contacto con nosotros y, bueno, pues yo hablaría de un comportamiento ansioso. Esta herramienta, cuando terminamos, nos va a dar una puntuación. Ha ido sumando de forma interna cada una de los comportamientos que hemos ido marcando y en este caso, por ejemplo, nos ha dado una puntuación de 7 sobre 20. Esta escala indica que a partir de 5 o más en gatos, cuando alcanzamos 5 puntos o más, tenemos y tenemos indicación de utilizar analgésicos de rescate. De hecho, la propia aplicación nos va a decir que nos recomienda intervención analgésica. Obviamente no nos dice el qué, pero sí que debemos utilizarlo. Pues en este caso, en mi opinión, yo utilizaría como algún analgésico de rescate, algún opioide puro, por ejemplo, como la metadona. Una de las ventajas que hemos comentado es que esta herramienta nos va a dar una evolución a lo largo del tiempo siguiendo las diferentes mediciones que hemos ido haciendo en la hospitalización. Así, por ejemplo, esta gatita pues, partió de un punto 7, se nos fue al 8, la conseguimos meter otra vez en el 7, pero hasta aquí no hemos vuelto a bajar a 6. Sin embargo, se nos ha vuelto a descontrolar. Esto significa que el tratamiento analgésico que estamos utilizando pues no está siendo efectivo. Deberíamos investigar más, deberíamos quizás pasar un escalón en la escala de analgesia y deberíamos intervenir con unos analgésicos de rescate tipo opioides agonistas puros durante al menos varias horas o incluso varios días. La aplicación además nos permite registrar en el tiempo en las diferentes mediciones y nos permite descargar un pequeño informe que podríamos adjuntar a la historia clínica del paciente. Además, tenemos aquí un nuevo botón de realizar un nuevo cuestionario en el que podríamos
iniciar de nuevo el procedimiento para medir de nuevo el dolor en este animal. Vamos a ver ahora cómo utilizar esta calculadora en perros. De nuevo, seguimos la misma filosofía. Vamos a dividir el comportamiento del animal en diferentes aspectos que vamos a observar de forma independiente y a cada uno le vamos a dar una puntuación. Esta herramienta en perros también utiliza la escala de Glasgow, desarrollada por el equipo de la Facultad de Veterinaria de esta ciudad. Sin duda, esta es la herramienta más usada en la clínica diaria. De nuevo, lo que vamos a hacer es observar al perro en su jaula y vamos a ver cómo está, si está tranquilo, si está llorando o gimiendo, si se queja o aúlla. Y vamos a ver qué hace, si está ignorándose las heridas, si se las mira, si se las lame, si se las frota o si se las muerde. Aquí tenemos a Khaleesi, que es una perrita que hemos hecho una ovariosterectomía electiva. Hemos aprovechado el momento en el que le llevamos un poquito de comida, pero estamos observando pues, que está más pendiente de nosotros que de la comida. Parece que está tranquila, ¿verdad? No se mira las heridas, así que lo marcaremos en nuestra aplicación. El siguiente punto consiste en sacar al paciente a dar un pequeño paseo sujeto con una correa. Evidentemente, aquellos animales que tienen lesiones medulares, que están politraumatizados o que por su estado es imposible que caminen, este punto no es evaluable. Así que la aplicación lo que nos va a preguntar es si estamos frente a alguna de esas circunstancias. Se saltará la evaluación de ese paseo e irá directamente a la sección C, donde exploraremos directamente al animal. Vamos a ver cómo se comporta Khaleesi, porque no cumple este criterio, entonces sí le sacamos de paseo. Y parece que camina con normalidad. El punto C, al que redirigiría la aplicación directamente en aquellos animales que no se pueden mover y que hacemos a continuación en aquellos que sí hemos podido sacar a pasear, consiste en presionar alrededor de la herida mm, a unos 5 centímetros de la lesión de forma suave. Es importante esto, es importante que no toquemos directamente la lesión porque ya sabemos que hay fenómenos de hiperalgesia y que lo hagamos de una forma suave, que no asustemos al animal con nuestra manipulación porque podría darnos un falso positivo. Vamos a ver cómo se comporta Khaleesi cuando estamos palpando alrededor de la lesión. ¿Vale? Parece que no hace nada. Y ahora, por último, dos preguntas con respecto a nuestra impresión general. Eh, ¿Cómo hemos observado a la perra? Si está alegre y contenta y con ganas de jugar, si está tranquila, si está indiferente o no reacciona ante lo que le rodea, si está nerviosa, ansiosa o temerosa, y si está abatida o no reacciona a los estímulos. Como os comentaba, los perros, a diferencia de los gatos, lo que hacen es aumentar su despliegue de comportamientos, despliegan una mayor número de comportamientos cuando tienen un alto grado de dolor. No es hasta que tienen ya un dolor ya de unos niveles altísimos que no entran en un estado de sopor.
Bueno, yo consideraría pues, que Khaleesi, de hecho, la hemos visto moviendo la cola, saliendo a pasear, interaccionando con nosotros, como que está alegre y contenta y con ganas de jugar. La siguiente pregunta es cómo la observamos. Si la observamos relajada, si está inquieta, agitada, si está encorvada o tensa o si está rígida. Pues yo creo que hablaría de un comportamiento relajado. La perra no está en su entorno habitual, obviamente, pero se muestra amigable y está bastante confortable, en mi opinión. Hemos terminado la evaluación del dolor de esta perra y fijaros que nos ha dado un dolor de 0/24 y no nos recomienda ninguna intervención analgésica. De hecho, es que esta perra no tiene dolor. Este debe ser nuestro objetivo en la clínica. Nosotros, evaluando el dolor, somos capaces de medir qué grado tiene y poner en marcha las medidas correctoras y de tratamiento que consideremos necesarias. Esta perra que está bajo los efectos de los analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, opioides agonistas puros, y que ha recibido un bloqueo locorregional del TAP, del plano trapezo abdominal durante la anestesia, está muy confortable. Así que hemos conseguido pues, que no aparezca el dolor, que es, como decía, uno de los objetivos que tenemos en la hospitalización. Esta escala de Glasgow en perros toma como puntos de intervención el 5/20, 20 la puntuación, es la puntuación máxima cuando no podemos sacar a pasear al perro y hacer que camine, o 6/24, cuando sí podemos incluir en la evaluación este comportamiento de cómo pasea. Y por último, ya para acabar, vamos a ver un caso de cómo lo hacemos nosotros en la clínica. Es mi compañera Luisa Martínez, enfermera de hospitalización en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Cardenal Herrera, que está evaluando el dolor en este perro que ha tenido una herida por mordedura en la zona del cuello. Ha observado su comportamiento dentro de la jaula, ha observado eh, si se toca o se arrasca la zona lesionada. Parece que está tranquilo, está ignorando la zona dolorosa, lo va a sacar de paseo. Entonces marcamos la opción no, se nos despliega el apartado de ver cómo camina. Parece que está caminando con normalidad. El perro parece que está tranquilo y que está relajado. Y de nuevo, hemos visto que en pocos minutos, en un par de minutos, 3 minutos, podemos tener el grado de dolor. De nuevo, bueno, pues tenemos un grado de dolor de 1/24 y la aplicación no nos recomienda la intervención analgésica, que es lo mismo que nos dice la escala de Glasgow de la forma tradicional cuando lo utilizábamos en papel. Y nada más. Muchas gracias.